Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Este vídeo se va a salir un poquito de la temática más habitual de este canal. Y se va a salir un poquito, solo un poquito, porque al final veréis que va a volver a la temática habitual, porque os voy a contar una historia que de entrada os va a dejar completamente descolocados. Porque si os digo que en Escocia hay un pueblo denominado Milton en el cual hay un puente, y de ese puente, conocido como el puente de Overton, en los últimos 10 años, algo más de 600 perros han decidido saltar desde lo alto del puente al lecho del río que pasa por debajo, una altura de unos 15-16 metros, encontrando lógicamente el 99,9% de ellos la muerte tras el impacto. Ya os digo, os va a helar la sangre, pero al final del vídeo, os explicaré a qué es debido este extraño fenómeno. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Mirad, en Escocia hay un municipio, hay un pueblo pequeñito conocido como Milton, que es atravesado por el río Clyde, un río que en esta zona de la Alta Escocia pues es un río todavía no excesivamente caudaloso, no muy profundo, donde el lecho rocoso pues está a muy poca profundidad. El puente de Overton, que es el puente que atraviesa este río, es un puente de una altura de unos 15 metros, un puente de estilo victoriano que vendrá a tener pues un siglo y pico de antigüedad, muy robusto, con ese aspecto de musgo antiguo, de piedra envejecida, ese ambiente nuboso que siempre tenemos en Inglaterra y especialmente en Escocia, y que, como os decía en la introducción, ha vivido en los últimos 10 años un fenómeno extrañísimo. El fenómeno es siempre el mismo y además se reproduce, quien te lo cuente te lo va a contar cambiando muy poquito lo que os voy a decir ahora. Ocurre casi siempre que va a atravesar el puente un perro acompañado de su propietario, y el propietario siempre relata que el perro, en un momento dado que están atravesando el puente, acelera el paso, a veces incluso corre, se asoma a la barandilla, al reborde, salta al vacío y muere. Me imagino que os habéis quedado como la primera vez que lo oí hablar yo, es decir, completamente patidifusos, completamente anodadados. Y me diréis, ¿y esto a qué es debido? Pues básicamente, como todo en la vida, hay dos explicaciones. Una explicación de tipo ciencias oscuras y demás, que os la voy a contar también, y una explicación científica que va a darle justificación a este proceso. Entre las personas que creen en lo paranormal, en lo parapsicológico, en lo que se sale de la concepción científica tradicional, dicen o explican que en la antigua cultura celta, los celtas era el pueblo, digamos, aborigen, tanto de Inglaterra como del norte de España y demás, un pueblo muy atado a las creencias mitológicas, pues se entendía que esa zona del río era una especie como de puerta al infierno, y que al ser esa puerta al infierno, cuando el perro atraviesa el puente, siente algún tipo de llamada que hace que el animal salte al vacío, como diciendo que el animal ha querido atravesar las puertas del infierno. Bueno, esto es una explicación. Y esta creencia mitológica del mundo celta además se ha visto reforzada por acontecimientos traumáticos que han ocurrido en este puente. El último y el más conocido y el más que te cuenta la gente del lugar es que en el año 1994 Kevin Moy, un soldado escocés, intentó suicidarse también en el puente, y al mismo tiempo lo que hizo en el momento de suicidarse fue que se podía haber suicidado y no haber hecho nada más, porque las cosas como son, cogió y tenía un niño pequeño y lo lanzó por el puente, también vuelta abajo, evidentemente matando a la criatura. Bueno, pues esto hace que si el espíritu del niño, que si tal, que llama ahora a los perros, bueno, explicaciones de estas que yo las respeto de verdad, creedme, profundamente, pero que bueno, no acabo de creer. Yo apuesto más por una explicación científica a este proceso, porque aunque os parezca raro, hay gente que se ha dedicado a investigarlo y que
aporta una serie de datos curiosos que podrían justificar desde un punto de vista técnico el por qué tantos perros saltan al vacío desde lo alto de este puente. De entrada, lo primero que llama la atención es que hay un porcentaje significativamente superior, es decir, que mayoritariamente los perros que se van a suicidar lanzándose al vacío desde este puente son de 3 tipos de razas. Es decir, mayoritariamente los perros que saltan son bien perros collie, bien perros golden retriever o también muchos perros labradores. Básicamente estas 3 razas de perros. Cuando ya ves este dato, esto te hace pensar y decir, oye, ¿qué pasa? Que los otros perros no les llama el infierno, teóricamente, no sienten la llamada o el empuje del fantasma, quizás del niño o demás, a saltar al vacío. Esto ya de entrada es algo que hizo sospechar a muchas personas de que ahí había algo detrás de este fenómeno. Y fundamentándose en esto, pues se ha dado como posible explicación a este fenómeno 2 circunstancias. La primera circunstancia es que pueda existir, esto es muy difícil de demostrar, pero pueda existir en esa zona algún tipo de olor solamente detectable por el perro que atrae mucho al animal, un olor que procedería de la parte inferior del puente. El perro de entrada, antes de suicidarse, parece ser que se acerca al puente y la gente también comenta que el perro estaba como nervioso, olfateando algo que le llamaba mucho la atención y que quería ir a buscarlo. Claro, visto desde lejos tú ves que el perro se acerca y salta, pero alguien que lo haya observado de cerca, con una mente un poquito más analítica, lo primero que les ha llamado la atención era que los perros que saltaban previamente se ponían muy nerviosos y olfateaban como buscando algo en la parte inferior del puente. Y en segundo lugar, y esto para mí quizás es la explicación más justificable de este fenómeno, es que en esta zona, en concreto en esta zona del río Clyde, justo donde atraviesa el puente, hay muchísimos repetidores de telefonía, estas antenas que ponen en todos los lados, y estos repetidores, pues lógicamente cuando están en una concentración tan elevada, tantas antenas en tan poco espacio, hace que las ondas electromagnéticas que lógicamente emiten, quieran o no, digan o no, los ingenieros que las ponen, emiten ondas electromagnéticas que cuando hay además muchos, pues quieras que no, hay muchísima concentración de estas ondas y el perro tiene la capacidad, y esto está demostrado científicamente, de captarlas, de notarlas. Y hay razas de perros que las detectan más que otras razas de perros. Y especialmente perros, como os he comentado, collies, golden retriever, labradores. Perros muy inteligentes, que tienen una capacidad cerebral por encima quizás de la media. Salvo los pastores alemanes, pero quizás no se han suicidado tantos pastores alemanes porque en Escocia no es tan frecuente el pastor alemán como si estas otras razas. Pero estos perros más inteligentes posiblemente hayan detectado más esa anomalía electromagnética en el ambiente. Esto les provoque cierto grado de inquietud, de nerviosismo, y bajo esa influencia de las ondas, pues un gesto podía haber sido el ponerse nervioso, asomarse y saltar al vacío. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Y feliz Halloween. Chao.